Bien, vamos entonces a la última parte de los gráficos, que de vuelta es uno de los tres elementos que utiliza la estadística descriptiva para analizar, describir y tomar conclusiones de un conjunto de datos. El conjunto de datos de vuelta no está, ya era lo que eran las filas y columnas de las películas que estaban en el primer video. Acá sí ya tenemos la tabla de la variable rating, que era la variable cuantitativa continua que teníamos definida. Ya habíamos armado los intervalos, ya habíamos contado, acumulado, frecuencias relativas y la acumulación de las frecuencias relativas. Y también habíamos calculado el punto medio de la clase. Entonces, este tipo de variables, cuando ya están agrupadas en intervalos, es una variable cuantitativa continua, se grafica de dos maneras. Con un histograma, que ahora lo vamos a ver, que lo tiene Apu también explicado, y con un gráfico de líneas acumulado para poder ver su comportamiento acumulado de esos intervalos que hicimos. Entonces, de vuelta, tenemos una variable como rating, que es la evaluación de las películas, que es una variable cuantitativa continua, y que ya están agrupadas acá, que son las películas, en este primer intervalo, las películas que están calificadas de 6,5 a 6,9. Recuerden que este 7 no está incluido en el primer intervalo. Las películas evaluadas con 7 entran en el segundo intervalo. Entonces, ¿cómo construir un histograma? Se arman dos ejes. El eje de las X, que va a ser la variable, el nombre de la variable rating en este caso, y acá la frecuencia absoluta. F minúscula, hay esta columna, está acá arriba. Esto lo pueden hacer o con la FAI o lo pueden hacer con FRI. El comportamiento del gráfico va a ser igual, nada más que acá en vez de hacer 10 va a ser al 100%, entonces el comportamiento, la forma del gráfico va a ser similar, o sea, lo pueden hacer o con esta columna o con esta columna. Cualquiera de las dos maneras va a estar bien. Lo mismo con este gráfico y lo mismo con el resto de los gráficos, con los que vimos en el video anterior. Siempre pueden hacer el gráfico o con las frecuencias absolutas o con las frecuencias relativas. Lo que tienen que poner en el eje de las X son los 5 intervalos que tenemos acá, con el punto medio de la clase en la etiqueta. Acá en la etiqueta de abajo va el punto medio de la clase. Y lo que tienen que hacer es poner en el primer intervalo la altura de la columna, tal como hicimos en el gráfico anterior. En este caso, el primer intervalo, que son las películas calificadas entre 6,5 y 6,9, la frecuencia absoluta es 4. Entonces, la altura va a ser 4. Ahora, este tipo de gráficos, a diferencia del video anterior, las columnas están pegadas. No hay distancia, no hay espacio en blanco entre las columnas. De vuelta, porque esto supone una continuidad y lo que tenemos acá es el área que está debajo de este intervalo, que es de alguna manera 4 sobre 20, el 20% de los datos está en este intervalo. Por eso se hace de esta manera, es decir, no hay espacios entre medio. 6,75. El primer intervalo con frecuencia 4. El segundo intervalo va con frecuencia 5. Subimos un valor más. Y también va pegado. Después es 6. Después es 2. El cuarto intervalo, frecuencia absoluta de 2. Y el último intervalo con frecuencia absoluta de 3. Subimos. De esta manera queda construido el histograma. Es decir, de vuelta, la altura de la barra igual del video anterior. Es decir, tenemos que poner la frecuencia absoluta. Y la única diferencia es que acá las barras están pegadas. No hay espacio entre las barras. Esto de vuelta supone que es una variable cuantitativa continua, que yo siempre voy a poder tener un valor entre medio. Entonces, lo que estoy haciendo acá, yo ya agrupo en intervalos y por eso los tengo así, pero siempre voy a poder encontrar teóricamente un valor en el medio de esta recta. Después, la segunda manera de graficar este tipo de variables cuantitativas continuas
es con un gráfico de líneas, de esta manera. Que, bueno, en el contexto ahora de la pandemia se están viendo mucho esto del famoso aplanar la curva, nada más que como comentario no es este mismo tipo gráfico exactamente, sino que es uno que se llama serie de tiempo, donde el eje de las X es el paso del tiempo, pero bueno, como comentario es un gráfico de línea también. Acá lo que vamos a hacer es acumular, este es el único gráfico que vamos a usar la columna de frecuencias acumuladas, F mayúscula, pueden usar F mayúscula, FAI o FRI mayúscula, va a ser lo mismo, se usan cualquiera de los dos. Acá la única diferencia, el eje va a ser hasta 20, porque voy a tener que acumular hasta 20. Entonces, en el primer intervalo, lo que busco es el centro de ese intervalo, y en este caso, lo que tengo que poner es la primera frecuencia acumulada, que es 4. Entonces acá es 4, pongo un punto acá. Después el segundo intervalo, la frecuencia acumulada es 9. Tengo que poner un punto en 9, acá estamos yendo de 2 en 2, por eso busco acá y pongo un punto ahí en 9. Después, el tercer intervalo, 15, que 15 está acá entre 14 y 16, entonces ponemos acá. El otro acumulado, 17. De 8, que es acá 17, y después en el último intervalo, también en el centro, el total, que es 20. Una vez que tengo todos los puntos, lo que tengo que hacer es unir esos valores mediante una línea. Acá obviamente siempre en el pizarrón es más difícil, en la hoja recuerden, tampoco les voy a pedir precisión exacta, en el gráfico simplemente es que puedan entender el comportamiento y hacerlo lo más prolijo posible, pero fíjense que acá un poco el comportamiento es este, ¿no? Sube un poquitito, se aplana, vuelve a subir un poquitito, una cosa así. Y este es el gráfico de línea. Entonces, de esta manera, estas son las dos maneras que se pueden graficar una variable cuantitativa continua. De vuelta, esta no es la matriz de datos. La matriz de datos será, recuerden, lo que estaba acá al principio con las películas y el rating total de cada una. Lo que hicimos es agrupar en intervalos, contamos, armamos la tabla y después graficamos las cuantitativas continuas de esta manera, o con histograma o con gráfico de línea acumulado, y después los otros gráficos que vemos en el anterior video. Entonces, de esta manera cumplimos con dos de los tres elementos de la estadística descriptiva. Vimos cómo armar tablas y vimos cómo armar gráficos. La próxima semana veremos cómo establecer medidas de resúmenes para cada una de las variables. Así que muchísimas gracias.